Amigos, qué gusto saludarle. Desde que arrancó el año había gran escepticismo para la perspectiva económica global. También aquí los expertos habían ajustado sus previsiones para el PIB por debajo del 1%. Sin embargo, con la pandemia del COVID-19 y la guerra en el mercado petrolero, desde hace varias semanas todos los escenarios se tornaron aún más grises. Hay enormes desafíos para donde se voltee, lo que también hará más difícil la situación para el sector financiero. Hoy nos acompaña Andrés Puentes, socio líder de servicios financieros de la consultora EY. ¿Qué repercusiones traerá para el sistema financiero la actual crisis? ¿Qué tan bien pertrechados están los bancos y otros intermediarios? Lo invito a que se quede con nosotros. Andrés, muchas gracias por la oportunidad que nos acompañes esta noche. Muchas gracias a ti, Alberto. Un gusto saludarte. Bueno, pues Andrés, estamos viviendo pues un entorno complicado en la economía global por el tema del COVID-19, todas las medidas de emergencia y lamentablemente cuando se hacen los análisis de lo que está pasando en el mundo, pues vemos una actividad económica que se ha frenado, que pues los números no son precisamente favorables ni a nivel global, ni a nivel de los grandes países, el caso de China, el caso de Estados Unidos, la Unión Europea y en el caso de México. ¿Cómo estás viendo el panorama en ese contexto? Mira, yo coincido, muchos de los analistas lo que dicen es que se espera una recesión en el año a nivel global, que obviamente impacta a México en lo particular. México es un país que depende mucho, por un lado, del turismo, todo el tema de hospitality, y también del entorno de manufactura. Se espera una disminución en el consumo en Estados Unidos importante, que impacta de manera importante la producción en México, ¿no? Y entonces, el entorno global le afecta de manera directa a México por la dependencia que tiene en particular con la economía de Estados Unidos. Entonces sí se espera una disminución importante y los mismos analistas han salido también a decir que se espera una recesión en México en este año, lo cual puede impactar en muchos sentidos, en la parte del desempleo y obviamente si es muy prolongado esta recesión, también en la parte de inflación. Exacto. Ahora, lamentablemente pues tenemos un enorme vínculo, Andrés, con la economía de los Estados Unidos. Y yo veía algunos datos de algunos analistas en donde se están haciendo proyecciones de una caída de la actividad económica del PIB de los Estados Unidos hasta del 30%, que me sorprendió muchísimo. En ese sentido, bueno, creo que pues simplemente en lo que es la parte de nuestras exportaciones y lo que podemos, el vínculo que tenemos comercial con los Estados Unidos y que tiene que ver con nuestra manufactura que ya mencionabas, pues esa parte como que se va a frenar muchísimo, ¿no? Sí, sin duda yo creo que se va a frenar y se ve el freno que tiene es directamente relacionado a la situación del freno que hay en la actividad cotidiana en Estados Unidos, donde el disponible para gastar, pues realmente no se está gastando. Claro. En viajes, por varias razones. Uno, la gente no está saliendo y por otra razón también importante, están siendo precavidos por la situación que puede venir. Ahora, sin duda, ese freno que puede estar en la economía, también una vez estabilizada la parte sanitaria, debe de haber cierto regreso a una normalidad. ¿A qué niveles? Pues va a depender, yo creo que qué tanto dure la contingencia, pero se debe de esperar un regreso a una producción hacia finales del año, que eso, si como país nos preparamos en la parte macro y en la parte micro de la economía, debemos de poder aprovechar esa parte de la curva. Ahora, Andrés, el gran problema para nosotros, los mexicanos, es que veníamos de una etapa complicada, ¿no? O sea, 2019, pues fue un año en que la economía decreció por la falta de confianza interna, ¿verdad? En muchos aspectos. Y pues ahora nos toca este tema de esta pandemia, que pues es un choque externo y también interno, porque también tenemos nuestros problemas con esta epidemia. En ese sentido, pues creo que el escenario es más complicado todavía para nuestro país, ¿no? Sí, yo creo que sí, sin duda nos toma esta situación en un entorno complicado como país
y ya a nivel global, pues ya estaban las cosas de alguna manera más lenta la parte económica. Sí. Con un shock de este tamaño en la economía, sin duda, la reacción que se tiene que tener como iniciativa privada y como gobierno es enfrentar esto de una manera unidos para tratar de salir de esto de la mejor forma. Y también, dentro de toda crisis, también hay oportunidades, tipo de cambio donde está hoy. ¿Dónde va a acabar? No sabemos. No sabemos, pero si el tipo de cambio promedio se va un poco más arriba, también desde el punto de vista económico, para exportaciones ayuda mucho porque abarata el costo de la manufactura de México. Entonces tiene sus pros y sus contras, sin duda. Cómo enfrentamos la crisis inmediata y nos preparamos para poder sobrevivir la crisis y estar mejor preparados para la siguiente fase. Andrés, tú que te la sabes de todas en la parte de servicios financieros, ¿qué tanto le va a pegar al sistema financiero mexicano? ¿Cómo nos toma como sistema financiero? Porque ya sabemos que este tipo de situaciones, estas bajas, estas caídas tan pronunciadas de la actividad económica, pues al final de cuentas le pega al sistema financiero, ¿no? Sin duda le pega al sistema financiero, pero uno de los grandes aprendizajes que hubo en el sistema financiero a nivel global fue la crisis del 2008, donde, como recordamos, hubo un impacto muy importante en los bancos en particular. Sí. A raíz de esa crisis hubo mucha regulación a nivel internacional que nuestro país también tomó para asegurarnos de la suficiencia de capital en el sistema financiero bancario o en el sistema financiero en lo general. ¿Y esto qué es lo que busca hacer? ¿No? Por un lado, hay índices de capital que se requiere tener en el sector financiero. Sí. Hay mínimos y como banca en el país estamos bastante por arriba. Sobrados, ¿no? Estamos cerca del 16%, cerca del 16% a principios de este año, donde el mínimo recomendado es más o menos el 10,5%. Entonces dices, desde el punto de vista óptico, a una fecha en particular, el capital se ve bien. La película está bien, La película está bien, pero lo que busca la regulación adicionalmente es estar probando ese capital precisamente para niveles de estrés que pueden suceder, como lo que nos está pasando ahorita. Entonces, hay una prueba de suficiencia de capital que se tiene que estar haciendo en las instituciones financieras que proyecta 2 años hacia adelante qué puede pasar con ciertas variables económicas que dicta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de decir, oye, ¿qué pasa si el tipo de cambio se va a 25? ¿Qué pasa si las tasas de interés se disparan? ¿Qué pasa si el desempleo... la cartera vencida. La cartera... Y todo eso, esos factores económicos, esos índices económicos, lo que haces es los aplicas a tu balance y a tus estados de resultado para ver si el capital que tienes es suficiente para aguantar estas situaciones de estrés, ¿no? Y si llegaras a no tener el suficiente capital, estás obligado como institución a tener un plan de capitalización que te permite aguantar estas situaciones. Entonces, tomando el entorno internacional, porque la mayor parte de la banca a nivel mundial tiene este tipo de pruebas ya, y México en particular, creo que estamos desde el punto de vista financiero de las instituciones muy bien preparados para aguantar este tipo de situaciones. ¿Incluso los pequeños bancos? Incluso los pequeños bancos. Toda la banca tiene la obligación de tener estas pruebas de suficiencia. ¿Y tú que tienes contacto, porque tú eres el líder de servicios financieros de EY a América Latina Norte, ¿qué ves en otros países? ¿Están en las mismas circunstancias? Están en las mismas circunstancias. Yo creo que una de las regulaciones más robustas que hay es la mexicana. Sí han hecho la tarea desde el punto de vista regulatorio para tener ese entorno y proteger a la banca como tal, porque a final de cuentas... Es nuestro sistema de pagos, ¿no? Es el sistema de pagos, ¿no? Y también el banco lo que tiene son los ahorros del país. Nada más, es un guardián de los dineros del país. Entonces tenemos que estar seguros que tenga esa capacidad de absorber y sea prudente a la hora de tomar las decisiones de riesgo. Andrés, y lo que es el sistema financiero no bancario,
O sea, las OFOMES, las arrendadoras, las empresas de factoraje, ¿todas esas están en la misma circunstancia o ahí no necesariamente? Mira, ha ido evolucionando la regulación. A final de cuentas, la mayoría son vehículos regulados y tienen necesidad de tener mínimos de capital regulatorio. Entonces, desde ese punto de vista, al ser vehículos que son regulados, obviamente hay requisitos que los pone por arriba de una empresa tradicional que podrá tener cierta reglamentación general, pero no muy específica a los índices financieros que tengan que tener, precisamente por el impacto que pueden tener en el sector financiero. Sí, ahí, digamos, ¿es tan claro como en la banca o hay, digamos, contrastes? Hay ciertos contrastes, pero a final de cuentas en el mismo tenor de ser prudencial con los financieros de las instituciones. ¿Cuándo empezaremos a ver este impacto de esta situación que estamos viviendo con el freno que ha tenido la actividad económica en el mundo, en nuestro país, por las medidas sanitarias? ¿Cuándo se va a empezar a ver la peor situación para el sistema financiero, Andrés? Pues mira, yo creo que el impacto tarda un poco de tiempo porque desde el punto de vista de las pérdidas más importantes que se pueden tener muchas veces en el sector financiero es en la cartera, en las reservas de las carteras, qué tanto deja de pagar la gente. Si es muy prolongada la crisis, obviamente hay cierto desempleo, la gente deja de pagar, las empresas dejan de pagar, entonces qué tanto pueden absorber las reservas que tienen las instituciones. Va un poquito de la mano con la situación como tal. Al momento de que se detiene la economía, la banca como tal va a sufrir en comisiones, en otro tipo de ingresos que tiene, pero también donde puede ver los impactos importantes es en la cartera, qué tan sólida está la cartera, porque se tiene que ir ajustando constantemente a las situaciones económicas que existen. Nos quedan unos segunditos. ¿Qué se tiene que hacer por parte de los bancos para enfrentar esto? Lo que se tiene que hacer es estar muy, muy conscientes y muy cerca de los clientes para estar atendiendo las situaciones que se pueden venir, ser, como siempre lo han sido, estar revisando sus reservas para estar seguros que son lo suficiente para cubrir las posibles pérdidas que puedan tener y con eso ir cubriendo y ajustando sus operaciones a la realidad de lo que es la economía actual. Sí, aquí al punto es estar con el pulso muy claro para reaccionar de inmediato. Para reaccionar de inmediato, porque las cosas, como hemos estado viendo en las últimas semanas, cambian hora con hora. Sí, o sea, las expectativas de crecimiento de la economía, pues hace unas semanas era del 1%, luego se empezó a hablar de 2, de 3, de 4, de 5. Sí. Y pues... Sí, como muchos analistas están entre -1 y -5% de crecimiento en el año. Obviamente se tiene un impacto y hay ciertas cosas que, como cualquier negocio, tienes que estar ajustando tu realidad para estar seguro de que puedes enfrentarlo de una mejor manera para sobrevivir de una mejor manera. Perfecto. Bueno, pues Andrés, muchas gracias. Te agradezco mucho. Gracias a ti, Alberto. Un gusto saludarte. Platicar unos minutitos esta noche. Muchas gracias a ti, Alberto. Un gusto saludarte. Y bueno, pues él es Andrés Fuentes, él es el socio líder de servicios financieros para México y América Latina Norte de EY, esta firma de consultoría multinacional tan importante. Muchas gracias. Gracias a ti, Alberto. Bueno, por fortuna el sistema bancario mexicano ha enfrentado ya en su historia otros desafíos y se puede decir que está preparado. Obvio, no se puede bajar la guardia, sobre todo con algunos bancos pequeños y en lo que hace intermediarios no bancarios frente a un lógico deterioro de las carteras. Si la economía no crece y el empleo cae, es lógico que vengan impagos de la clientela. Como quiera, hay alerta y las autoridades ya se preparan para enfrentar este otro gran desafío. Lo invito a la próxima semana aquí a la misma hora con más nombres y nombres. Hasta la próxima.